Tengan muy buenos días. Es un gran privilegio hoy el estar aquí entre ustedes y bueno, muy contento dándole gracias a Dios por su iglesia, dándole gracias a Dios por todas las personas que están acá y es una obra del Señor el que cada uno de ustedes esté hoy presente. Es una iglesia hermosa que pertenece al glorioso cuerpo de Cristo. Así que, amados hermanos, en este espacio yo anhelo compartir con ustedes un mensaje que con la ayuda del Santo Espíritu de Dios debería animarnos y mantener entre nosotros vivo el deseo de servir de forma constante en la amada iglesia local, Salvación y Vida Eterna, a la que Dios nos ha llevado a cada uno de nosotros de manera providencial, entendiendo que es el lugar en donde Dios les ha traído a ustedes para formarlos adecuadamente. Es aquí en donde ustedes deben dedicar todas sus energías, ejercitar los dones que por gracia Dios les ha concedido y de los que tendremos que dar cuenta a nuestro Rey si los usamos o no los usamos para edificar a su amada iglesia. Tenemos una gran responsabilidad y de ninguna manera y por el bien de nuestras almas no deberíamos excusarnos para emprender y ejercer nuestro servicio a la amada iglesia local. Ahora, para traer equilibrio a estas expresiones, es necesario recordar que con nosotros o sin nosotros, la iglesia de Dios prevalecerá. Nada, pero nada estorba ni estorbará el triunfo que ya Cristo nos ha dado. Así que nos conviene estar sirviendo para que si nos llegasen a dar alguna corona, esta sea puesta a los pies de Cristo. Nuestro texto base de hoy lo encontramos en Efesios 2:10. Dice la santa palabra del Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque has sido tú, amado Padre, quien hoy has mantenido el aliento en nuestras vidas para dirigirnos a este lugar, a adorarte, Señor, a escuchar tu santa instrucción, Señor. Gracias por cada una de las almas que se encuentran hoy presentes en esta tu amada iglesia. Te rogamos, Dios, y en esta mañana sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, Señor. Sea tu Santo Espíritu haciendo lo que tú le has enviado a hacer, Señor. Y que sea este servidor un mero instrumento al cual tú uses por tu pura gracia, Señor. No porque exista en mí mérito alguno, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, el título para nuestro mensaje de hoy es ¿por qué debemos anhelar servir? Y el título es a manera de pregunta. Y vamos a tener 3 respuestas a esta pregunta. Primera, porque Él nos hizo en Cristo. Segundo punto, porque debemos hacer lo bueno. Y tercer punto, porque es una orden. Miremos inmediatamente nuestro primer punto. La primera respuesta de por qué debemos anhelar servir es porque Él nos hizo en Cristo Jesús. El texto nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Contextualizando un poco, podemos ver cómo el apóstol Pablo viene hablando en esta carta a los Efesios sobre el plan supremo de Dios. Y es maravilloso
porque el apóstol no se está centrando en algún problema en particular, como así lo ha hecho en otras cartas dirigidas a otras iglesias. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo se dirigía a Corintios exhortando constantemente a los hermanos por los desórdenes que habían allá. En esta carta, él no hace esto. Esta carta fue escrita para explicar algunos de los grandes temas y doctrinas del cristianismo, el cual nos incumbe también a nosotros hoy, amada iglesia. Amados, yo les hago una pregunta. ¿Qué éramos nosotros antes sin Cristo? El mismo texto nos da la respuesta en el versículo siguiente y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos nosotros, amada iglesia. No éramos nada. Amados hermanos, en esta hermosa iglesia local, no pretendo que en este sermón darles un tratado teológico, pues considero que aquí la mayoría, por no decir todos, son conocedores de esta carta. Pero sí pretendo que seamos conscientes de la gran responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, no solamente en su hogar, no solamente en su lugar de trabajo. El hombre como sacerdote de la familia y la mujer como esa invaluable ayuda idónea del varón, sino también la gran responsabilidad que prima y tenemos con nuestra amada iglesia local. Por eso debemos acordarnos de lo que éramos antes. Por eso leí el texto de lo que éramos antes, de que su gracia nos alcanzara. Y es que el diagnóstico que nos da el apóstol Pablo es de una total desolación. Es un diagnóstico desolador que busca llevar al creyente a que valore la actual posición que ostenta por gracia. Ese diagnóstico nos dice que no éramos beneficiarios de su pacto, de su promesa, de aquella promesa que le hizo a una nación que él quería y fuese santa para él. Ahora, amados, así como el apóstol Pablo decía, los gentiles de aquel tiempo, que ellos en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos, pues no llevaban la señal hecha por mano de hombre. Les decía también lo siguiente, que estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y promesas que ellos gozaban y que no tenían ninguna esperanza al estar alejados de Dios en este mundo. Eso mismo éramos nosotros. Vuelvo y pregunto, ¿por cuánto tiempo no anduvimos nosotros en esta tierra desapercibidos de la realidad espiritual de la que hoy somos beneficiados? Aunque no somos israelitas étnicos, hoy sí somos israelitas espirituales por la sola gracia de Dios. Nuestros corazones han sido circuncidados y ya hoy hemos sido regenerados y llevados a una vida nueva por los méritos de nuestro amado Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos sido injertados en el precioso olivo que nos libra de la ira venidera, amada iglesia. Pero lejos de desalentarnos, el apóstol Pablo nos muestra de forma progresiva lo que sí somos ahora nosotros en Cristo. Nos muestra que aquel pacto hecho inicialmente a un pueblo cautivo
se hizo extensivo a nosotros por la fe. Nos muestra que ha sido Cristo el mediador de esta promesa. Nos muestra que ahora no hay dos casas. Ahora no hay una casa judía ni una casa gentil, sino una sola casa unida por la sangre del Cordero. Venga nuevamente a nuestra memoria lo que éramos, en lo que participábamos sin Dios en este mundo. Venga nuevamente a nuestra memoria el entender que antes nosotros no hacíamos ninguna oposición a nuestros pecados. Más bien nos deleitábamos en ellos, más bien éramos colaboradores del maligno en nuestros pecados. Esta nueva creación en una conexión con Cristo es maravillosa. Hemos sido ahora creados en Cristo. Nosotros somos los pámpanos. Él es la vid en la que crecemos hoy. Y todo esto por pura gracia. La vida del creyente y la capacidad de dar en el creyente yacen únicamente en su unión con Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. No somos simplemente creados de nuevo, sino que somos creados en Cristo Jesús. ¿Sí notan la diferencia? No se trata de un simple cambio de naturaleza inferior a una superior, sino de una separación que teníamos con Él, con el Padre, y ha sido restaurada por Cristo. Esto va mucho más allá de lo que nosotros podríamos percibir de manera elemental. ¿Qué cosa tan maravillosa es esta? Que ustedes y yo no seamos únicamente criaturas en este mundo, sino que seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Éramos criaturas en el primer Adán. Pero nuestra nueva condición de criaturas ahora es en el segundo Adán. Qué gran amor, amada iglesia. En ese día que Él así determinó, llegó a nosotros su gracia y nos hizo partícipes de todas aquellas bendiciones que no exigían una señal en la carne. Nos hizo coherederos en Cristo del reino eterno. Nos dio una ciudadanía celestial y nos otorgó dones para poner al servicio de su iglesia redimida. Entonces, dando respuesta a la pregunta, ¿por qué debemos anhelar servir? Encontramos la primera respuesta, que ha sido, y es porque Él nos hizo en Cristo. Vayamos a nuestra segunda respuesta, a por qué debemos anhelar servir, y es porque debemos hacer lo bueno. Debemos hacer lo bueno. Continúa el texto diciéndonos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No hemos sido creados en Él. No hemos sido regenerados por el Santo Espíritu de Dios para andar haciendo lo que antes hacíamos cuando éramos unas simples criaturas. Dios nos llama en la Escritura que aquello que hacías ya no lo hagas. El que robaba no robe. El que fornicaba no fornique. Hemos sido llamados a buenas obras, mis hermanos. Amados, todo lo bueno que podamos tener en nuestra existencia se debe a esta gran e inmesurable gracia. Y es que en Cristo se encuentra el más alto valor que debemos nosotros atesorar como iglesia. Él es la máxima expresión de lo bueno. Él es el motivo principal del Padre. Él nos dio el ejemplo supremo de servicio para con nuestro prójimo. ¿Quién sirvió mejor que Cristo?
siendo el dueño de todo y por quien fueron hechas todas las cosas, no tenía donde recostar su cabeza por beneficiarte a ti y a mí hoy. Hermanos míos, y se hace necesario también preguntarnos, ¿y qué es lo bueno que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo bueno que debemos hacer? Pues lo bueno que tú y yo debemos hacer no es solamente ayudar a quien pide de ti lo tuyo en la calle o en cualquier otro lugar. No es solo ser en tu casa el sacerdote y proveedor del hogar. No es solo decir, yo soy un creyente porque voy a la iglesia los domingos, porque me congrego en una iglesia de sana doctrina. No, hermanos míos, no solo es eso hacer lo bueno. Hacer lo bueno requiere obediencia, una obediencia incondicional a las peticiones que Dios hace a sus hijos. Sus órdenes, sus mandatos, sus preceptos son de obligatorio cumplimiento para nosotros. Qué gran responsabilidad la que tenemos, iglesia. Y nos los tomamos a veces con mucha liviandad. No hemos sido llamados a que nos apacentemos y estemos sentados en nuestras sillas cómodamente cada domingo. A eso no hemos sido llamados. Estamos llamados a morir más y más cada día a nosotros mismos, a nuestros deseos carnales y servir sin esperar nada a cambio. Nosotros estamos llamados a desgastarnos por completo en la obra del Señor. Estamos llamados a dar en gracia lo que en gracia se nos ha sido dado. Estamos llamados a predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Pero hay algo que es muy importante en medio de lo bueno que nosotros debemos hacer, y es asumir que si somos miembros del cuerpo de Cristo, sin duda tenemos una función en nuestra iglesia local. No puede haber un miembro del glorioso cuerpo de Cristo que se encuentre atrofiado, que se encuentre disfuncional ante el alimento que Él nos da con su santa instrucción cada domingo. No puede haber un miembro atrofiado. No debe haber un miembro del cuerpo de Cristo que se encuentre discapacitado e inútil por siempre. Pues los demás miembros se deberían doler de su estado y correr a que éste sea restaurado para que ejerza la función que le corresponde. Los miembros del cuerpo de Cristo, así como los miembros del cuerpo natural, tienen la misión de hacer lo que la cabeza ordena. Y nuestra cabeza es Cristo. Nosotros no somos los que decidimos las buenas obras, amada iglesia, ni el rol que tenemos en el cuerpo de Cristo. Dios ya las ha decidido. Él ha decidido nuestro rol y las ha preparado de antemano para que nosotros andemos en esas buenas obras. Para que no nos gloriemos, hermanos. Somos tan pecadores que no podríamos gloriar de hacer buenas obras, pero sepan que ya fueron preparadas de antemano. Recordemos el texto de Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuál es la manera correcta de tú y yo conocer esas buenas obras preparadas de antemano? Pues sumergiéndonos en la voluntad del Señor, obedeciéndola, leyendo las Escrituras, siendo como los de Berea. Así que, si algo bueno hacemos, no podemos jactarnos de ello, amada iglesia. Porque todos los méritos son de Cristo. Toda la gloria es de Dios.
No podemos ser creyentes insensibles al plan de Dios. No debemos permitir que la pereza sea nuestra identidad y que estemos constantemente intentando eludir nuestras obligaciones en medio del cuerpo de Cristo. No podemos decir que somos hermanos únicamente los domingos. Nos saludamos, nos sentimos bien, pero ¿qué hay de ese hermano que está pasando por una prueba y quizá él no tenga la suficiente confianza para decirte lo que tiene? ¿Qué hay de ti cuando tú sabes incluso de una necesidad de un hermano tuyo y te quedas callado? No hemos sido llamados a eso, amada iglesia. Amados, si nuestra justificación es por gracia y esta será evidenciada con buenas obras, no debe haber un solo cristiano que haya sido justificado y eluda hacer las buenas obras a que fue llamado. Si esto hiciere, quizás no ha sido justificado. Me permito traerle unas palabras a ustedes de Charles Spurgeon. Dijo en un sermón inolvidable, un 28 de junio de 1891, nuestras buenas obras deben brotar de nuestra unión con Cristo, en virtud de nuestra fe en Él. Dependemos de Él para que nos santifique. Dependemos de Él para que nos conserve santos. Vencemos el pecado por la sangre del Cordero. Palabras de Charles Spurgeon. Queridos hermanos, debemos esforzarnos por alcanzar la santidad. Tenemos ese amor de Jesús que nos constriñe y guía tiernamente. El amor a Cristo es la fuerza motriz para hacer a un lado primero un mal y luego el otro. También es la energía que nos da la capacidad de seguir tras una virtud y luego a otra. El amor de Cristo arde como un fuego en el pecho que lo ha concebido. Y conforme arde, hace que el corazón resplandezca y se transforme a su propia naturaleza, a la naturaleza de Cristo. Amada iglesia, ¿saben cuál es la victoria del cristiano? La verdadera victoria. No como se dice en otro tipo de iglesias, de que andamos de victoria en victoria y piensan en otras cosas. La verdadera victoria del cristiano es que lo que antes hacía y desagradaba a Dios, ya hoy no lo haces. Esa es la verdadera victoria. Renunciar a los placeres de nuestra carne. Esa es la verdadera victoria. No hay otra victoria que te demuestre a ti que eres un verdadero creyente. Ahora tú y yo tenemos las herramientas, poseemos las arras del Espíritu para mortificar nuestros pecados y luchar en contra de nuestra carne. Ciertamente estamos en un proceso de santificación progresiva y seremos totalmente santificados cuando Cristo venga por segunda vez por su amada iglesia. Él dijo que vendría por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Pues sepan que las manchas y las arrugas las quitará Él mismo cuando venga. Él nos santificará por completo cuando venga. Pero es bueno que Él nos encuentre a nosotros como las vírgenes sensatas, no como las insensatas. Ahora, entendiendo que las buenas obras ya fueron preparadas de antemano, esto nos lleva a nuestra última respuesta a la pregunta de por qué debemos anhelar servir a Cristo. Y es porque es una orden. Mis hermanos, muchos se pueden sentir ofendidos, obligados, pero ¿saben qué? El verdadero creyente se deleita en obedecer a su Padre. Nuestro ego es lo primero que debemos machacar. Es que nosotros no estamos viviendo
en un régimen democrático. Nosotros tenemos un rey y el rey es el que manda. Y nuestro rey es Cristo, o no es Cristo nuestro rey. Miren, el hecho de que ya existan las obras preparadas de antemano, preparadas por Dios, nos lleva a pensar que éstas forman parte del predeterminado plan de Dios. A Dios no lo sorprende nada, mis amados. Es decir, debe ser natural para un regenerado el que camine en aquellas buenas obras ya predeterminadas por Dios. Miremoslo de la siguiente manera. Dios dio la tierra para que ésta fuera cultivada. Él también da la semilla que debe ser sembrada. Y es Él, mediante su Santo Espíritu, quien da el crecimiento a lo sembrado. ¿Dónde está el mérito de nosotros? ¿Dónde? Si notamos que Él todo lo ha preparado de antemano, pues también Él espera de ti y de mí que hagamos lo que nos corresponde, amada iglesia. Ahora entendamos que con nosotros o sin nosotros, como ya se los dije, su perfecto plan se cumplirá. Recordemos aquella bendita virtud de Dios, que es su aceidad. Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. El Señor no necesita ni de ti ni de mí para existir. Él siempre ha existido. Así que nos conviene. Es por eso que debemos mirar con nuestra corta intervención en esta tierra, en nuestra iglesia local, un gran privilegio, el que estén todos aquí. Miren, nuestra vida es como un soplo, es cortica, si la comparamos con la eternidad al lado de nuestro glorioso Cristo. ¿Por qué perdemos el tiempo si nuestra vida es tan corta para amarnos los unos a los otros? ¿Recuerdan ese gran mandamiento que Cristo dejó? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y dio otro mandamiento, y eso es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué perdemos el tiempo, mis hermanos? ¿Por qué nos cuesta tanto renunciar a todo aquello que no va a redundar para bien? Mateo 25, del 14 al 19 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y al otro dio 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el talento de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El Señor vendrá, iglesia. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, todas aquellas promesas hechas de boca de sus profetas, se han cumplido. Dijo que vendría el Mesías vino. Dijo que moriría en una cruz por los que el Padre le había dado, murió y resucitó. Y la Biblia dice que vendrá, y ténganlo por seguro que vendrá. Amados, tengamos en cuenta que en este texto que les acabo de leer, quien está dando la parábola es nuestro amado Señor Jesucristo, por relato de Mateo. Mediante un discurso que podríamos calificar de escatológico, que nos habla del fin de los tiempos. Se nos ilustra mediante una analogía que compara el reino de los cielos con un hombre que pedirá cuenta a sus súbditos dentro de las responsabilidades impartidas antes de irse lejos
para luego regresar. El juicio en esta parábola es central y nos debe llevar a la certeza de la inesperada naturaleza del regreso del Señor. Así que tomémonos unos minutos para explicar un poco esta parábola en el libro de Mateo. Esta parábola puede presentar una similitud con el de las 10 minas de Lucas, el que encontramos en Lucas 19 del 11 al 27. Pero hay diferencias importantes y es necesario que las distingamos. En Lucas, cada siervo recibe 10 minas y cada mina pesaba aproximadamente 10 ciclos. Así que el total que se le dio a cada siervo fue de 500 ciclos, una cantidad mucho menor a los talentos, porque un solo talento eran 3,000 ciclos. Entonces la narración en Lucas nos enseña que los siervos de Dios tienen una tarea básica. Aquí está la distinción. En la de Lucas nos enseña que hay una tarea básica y es la de vivir la fe. En cambio, esta de Mateo comienza con el hecho de los diferentes dones que hallamos en los siervos de Dios y manifiesta la manera en que ellos se deben usar. Es decir, en la parábola de Mateo, que está expuesta en Mateo, ya la fe se sobreentiende en el creyente. O sea, aquí no vamos a hablar de la fe en la de Mateo. Se sobreentiende que todos son creyentes, a diferencia de la parábola de Lucas. Lo que representa para nosotros aún mucha más exigencia ante la tarea encomendada y expuesta en la carta de Mateo. Dadas estas diferencias, es mejor tratar estas parábolas por separado, en lugar de tratar de hacerlo como referencias cruzadas. Debemos tener en cuenta en este relato de Mateo los siguientes aspectos. Primero, que Jesús se está preparando para la cruz, para irse. La narración de la pasión comienza en el siguiente capítulo, con el complot de matar a Jesús. Eso lo encontramos en Mateo 26, del 1 al 5. Y después su ungimiento en Betania, Mateo 26, del 6 al 13. Segundo, que esta parábola está inmersa en el discurso escatológico, es decir, el discurso que tiene que ver con los últimos tiempos, en donde Cristo está alertando a los suyos para que se preparen para su regreso. Como ya se los mencioné. Mateo también está escribiendo su evangelio en la última parte del primer siglo, cuando la iglesia estaba batallando con el asunto de la tardanza o de la parusia de Jesús. Esta parábola le recuerda a la iglesia en los tiempos de Mateo y a nosotros hoy que se nos ha confiado el gran tesoro del evangelio de Cristo Jesús. Y se les hará a ellos y a nosotros responsables al regreso de Jesús de la mayordomía de los dones que fueron impartidos en el cuerpo de Cristo. Según el relato, Cristo exige gran confianza al repartir los talentos y dejarlos en libertad para que aprovechen las oportunidades tal y como éstas se vayan presentando. Todavía más, trata a cada uno de ellos como individuos, otorgándoles recursos conforme a sus habilidades. Lo mismo ha hecho el Señor con cada uno de los miembros de esta iglesia. El Señor no abruma a los siervos con talento, colocando responsabilidades que no puedan cumplir. El Señor no pondrá cargas que tú no puedas sobrellevar, amado hermano. Él sabe cuán limitados somos nosotros. Él sabe cuán frágiles somos nosotros. Pero nuestra fragilidad no impide que sirvamos a la iglesia. Finalmente Cristo se va, este hombre acá que tipifica a Cristo se va como cualquier supervisor o padre. Y uno que demuestra gran confianza al dejar sus bienes en manos de otros. A los 3 siervos se les confirmó talentos. 2 fueron diligentes,
pues sabían que su Señor vendría a arreglar cuenta con ellos. 2 de ellos recibieron alabanza de su amo, recibieron una promesa de bendición futura, recibieron gloria, el gozo de tu Señor. En cambio, el tercero evidenció que no pensó, no trabajó, ni siquiera trató, solo presentó excusas. Y nosotros también presentamos muchas excusas a veces. No, que parece que va a llover. Creo que no voy a la escuela y mucho menos al sermón. No, que me siento resfriado. Entonces creo que me quedaré aquí. Miren, los 3 siervos fueron juzgados por su Señor. Pero a los 2 primeros su Señor les dijo: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué más grande bendición que esta podríamos tener nosotros, iglesia, que entrar en el gozo eterno de nuestro Señor. Pero al tercer siervo le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Amados, yo no quiero que ninguno de los presentes sean recibidos de esa manera. Y sé que el pastor de ustedes tampoco quiere eso. Amados varones de esta iglesia, sintiéndome yo primeramente persuadido por estas palabras, les pregunto a ustedes los varones, ¿qué siervo los identifica? Si estamos obedeciendo el mandato de ir y predicar el evangelio, si estamos siendo instrumentos útiles en nuestra iglesia local, si somos conscientes de su regreso y que éste puede darse en cualquier momento, y tendremos que dar cuenta por la confianza que nuestro Rey nos ha otorgado. O por el contrario, siempre buscamos excusas tontas y baratas para eludir nuestras obligaciones como miembros del santo cuerpo de Cristo. O se nos olvida que Él es nuestra cabeza y que debemos obedecer como miembros de su cuerpo todo lo que Él ordene. El no cumplir lo ordenado es pecado, amados. Él nos conoce profundamente. Él sabe de nuestra pereza al servicio. Él sabe de nuestras fluctuaciones. A Él nada lo toma por sorpresa, como les dije. Pero aún así tenemos la oportunidad de mortificar nuestras debilidades y obedecer sus mandatos. Hermanas, ustedes también deben predicar el evangelio. No solo los varones. Esto también aplica para ustedes. Yo les ruego al Señor para que si alguno se siente ofendido por el evangelio, el Señor ayude su corazón. Y qué bueno es que se sientan ofendidos por el evangelio. Porque yo creo que esta iglesia no viene a darle contentillos a nadie. La obligación de cada siervo inútil que se pare en este púlpito y en cualquier otro púlpito que se llame Iglesia de Cristo es advertirle a cada miembro, a los amados redimidos del Cordero, lo que pasaría si no obedecemos. Eso es amor. Eso es amor. Saben, amados, su justicia es tan perfecta que ni tú ni yo jamás podríamos decirle a nuestro amado Jesucristo: ¿por qué haces esto o aquello? Él mismo
da el testigo que nos acusará o nos bendecirá. Él nos los da en nuestras propias manos. Nosotros no tenemos excusas. Nuestra pereza y falta de compromiso de nada servirá cuando Él venga y nos pida cuentas. Nos pida cuenta de los talentos que ha entregado a cada uno de nosotros, amada iglesia. Y para concluir, debemos entonces recordar las prerrogativas de nuestro mensaje. Primero, debemos anhelar servir porque Él nos hizo en Cristo. Segundo, porque hemos sido llamados a buenas obras. Y tercero, porque es una orden del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos ayude, amada iglesia. Dios nos ayude. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. La dureza de tu palabra en esta instancia se debe convertir en dulce miel a nuestro paladar, Señor. Porque tú nos amas, nos adviertes, Señor. Oh Señor, yo te ruego, ayudes a tu iglesia, a cada redimido tuyo, Señor, para que entiendan que todo ha sido dado por gracia. Y gracia es el favor inmerecido, Señor. Asimismo debemos actuar nosotros con los necesitados, Señor. Los necesitados de tu evangelio, Padre glorioso. Porque nosotros no sabemos quiénes serán o no serán salvos. Pero sí sabemos que tenemos la obligación de ir y predicar el evangelio y dar las buenas nuevas. Ayuda a tu iglesia, Señor. Yo te lo ruego, que tu Espíritu Santo guíe a tu iglesia, a todos aquellos regenerados por la magnífica obra expiatoria de nuestro amado Redentor Jesús, a nuestro Rey Todopoderoso, que hoy reina con poder y fue a preparar moradas para que habitemos con Él por la eternidad, Señor. Ayuda a tu iglesia, te lo imploramos. Te damos gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén.